¿Qué tal? Como lo ven, muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Canal 7 en su televisor, allí lo ubica, como es habitual los martes a las 22 horas. Hoy vamos a hablar de economía. La economía está recalentándose. El dólar ha llegado a su registro máximo, las tasas están por las nubes. Alfredo Blanco se va a encargar precisamente de analizar todo este tema. En una campaña que ya se inició, donde el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, salió con los tapones de puntas, pero ha sido al menos desautorizado por quienes conocen un poco con respecto a lo que ocurrió con la 1050, a raíz de lo que se refirió Schiaretti en esa reunión de la Bolsa de Comercio, o de la Cámara de Comercio, y con respecto a el ajuste por salarios. En realidad, no va a haber una campaña distendida, ni tampoco va a ser una campaña cómoda. Va a ser una campaña dura. Vamos a hablar de política con el precandidato a diputado nacional por el GEN, el doctor Miguel Ortiz Pellegrini. Pero que el tema central por el que vamos a abordar esta noche es con respecto a las ventas de armas. El tema de las ventas de armas de la provincia de Córdoba, que desaparecieron en un determinado momento. ¿Quién se las llevó? ¿Quién se las tiene? ¿Qué fue lo que sucedió? Por primera vez va a hablar en Al fin y al cabo el subcomisario Guillermo Gacer Carrillo, hombre que está imputado concretamente en la causa, pero que en su momento era el jefe de la División Armamento de la Policía de la provincia de Córdoba. A raíz de las declaraciones que hizo el fiscal Amayusco diciendo que la policía no colabora, Gacer Carrillo se va a encargar de contarnos qué fue lo que sucedió con ese tema. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cotreco. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA, Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novad, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, restobar de sabores y música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Grupo Telecom. Dólar recalentado, tasas hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Alfredo Blanco se lo explica después de los auspicios. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, La Muni, Fabicur, ICSA, Marco Aurelio Sosa, Urbantex, tecnología de alta calidad. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿cómo Ricardo? estamos? Bien, bien. Permitime que antes que entremos a hablar de lo que todo el mundo habla por estos días, que es qué pasa con el tipo de cambio, me gustaría hacer un recordatorio, un homenaje, porque hoy hace exactamente un año que murió el que yo creo que es el economista más importante que ha dado la Argentina. Ese economista, que es quien nos estamos viendo allí, es Julio Olivera. Julio Olivera. Murió hace exactamente un año. Es un economista que no es muy conocido para el gran público. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta hay otros economistas argentinos más conocidos.
pero en el mundo académico y entre los economistas y con prescindencia de la línea a la que adhieran, que sean más o menos monetaristas, más o menos estructuralistas, más o menos keynesianos, lo que quieras, es reconocido como, sin lugar a dudas, el más importante. Julio Olivera fue profesor de la UBA y fue muy famoso los seminarios que daba de posgrado, así como su propia materia que daba en el grado de la licenciatura en Economía. Recibió todos los premios que puedas imaginarte, el CONEX, era miembro de la Academia Nacional, fundó la Asociación Argentina de Economía y Política, había nacido había nacido en Santiago y originariamente se inclinó por el derecho. Egresó con todas notas sobresalientes en Derecho de la UBA y después se interesó por la economía. Y digo, pero sin lugar a dudas, así como uno dice en Chile, quizás el economista más notable es Unkel, en Argentina el más notable, creo yo, y coinciden conmigo muchos colegas, fue Julio Olivera. ¿Cómo será de importante que todavía muchos trabajos que no son muy recientes forman parte de bibliografía de las distintas materias en la carrera de Economía? De hecho, hay un artículo que publicó él en el año 64 y que fue publicado en una revista muy calificada, que son Oxford Economic Papers, y publicó para hablar de qué era la inflación estructural. Yo le voy a pedir al director que ponga, porque traje la imagen de la primera página, digamos, sí, que se refería, ¿no?, sobre inflación estructural y el estructuralismo latinoamericano. Bueno, ese trabajo, ¿no?, que incluso comienza con una cita de un economista muy famoso, que es Hicks, que además leyó este trabajo, ese trabajo es la mejor explicación de las aproximaciones para explicar la inflación, no desde exclusivamente la esfera monetaria. Como diciendo, bueno, hay problemas monetarios, pero además hay problemas que no tienen que ver con la cantidad de dinero y que explican los problemas de inflación que tienen los países latinoamericanos. Yo diría, él se aproximó a eso, como muchos otros economistas de América Latina, ante el fracaso de los diseños de política económica que en la segunda mitad del siglo XX había en América Latina, en intentar controlar la inflación mediante mecanismos exclusivamente monetarios, pero se aproximó no desde una perspectiva tan política como puede ser Zunkel, sino que desde una perspectiva muy analítica. Él tenía una formación muy fuerte en matemáticas y hizo una presentación que mereció muchos comentarios elogiosos. A partir de ahí tiene cientos de artículos escritos y tiene muchísimos libros y además lleva su nombre un efecto. Probablemente todo el mundo sepa que en determinado momento el Estado, cuando iba a cobrar los impuestos, si había mucha inflación, al momento de cobrarlo perdía parte del impuesto como consecuencia que la inflación había ido degradando en ese proceso las bases imponibles y demás. Bueno, eso se conoce como efecto Olivera-Tanzi en la literatura de finanzas públicas y se debe a él. Y Vito Tanzi, un notable economista, reconoció que quien primero planteó eso en un modelo fue Olivera, ¿no? Antes de entrar a la columna, quiero leer un párrafo de lo que él dijo cuando entró a la Academia Nacional de Ciencia Económica, que fue al año siguiente de ese artículo del 64, dijo: creo necesario señalar aquí un sofisma que suele llevar en esta materia a posiciones indebidamente unilaterales. Muchos estructuralistas parecen creer que, siendo la inflación estructural de origen no financiero, su eliminación o atenuación, en la medida que es concebible, debe procurarse por medios no financieros. Algo similar puede observarse al respecto al monetarismo y a su receta para la inflación monetaria. Sin embargo, esa correspondencia entre las causas y los remedios no es un principio de necesidad lógica. Si se comprobara que las fluctuaciones económicas se deben a los cambios en las manchas solares, como algunas autorizadas opiniones han sostenido, no se seguiría de esto, claro está, que la única posibilidad de la política de estabilización consistiera en hallar la forma de inmovilizar las manchas solares. Bueno, esto que él dice ahí, y esto que dice las manchas solares, no es una humorada, sino que hay un autor de fines del siglo XIX, que es Sir William Stanley Jevons, que escribió en 1870, formó parte de una revolución teórica que es el marginalismo.
tenía una teoría sobre que los ciclos económicos tenían que ver con las manchas solares, pero tenían que ver porque eso influía sobre las cosechas. Claro. Y esto impactaba, ¿no? Bueno, pero volvamos a lo que decía Oliver. Lo que está diciendo ahí es que, mire, si usted cree que la inflación es un problema exclusivamente monetario, aunque usted crea eso, no debería pensar inmediatamente que la solución es solo manejar la cantidad de dinero de la economía. Y si usted cree que la inflación, o una parte de ella, es un fenómeno estructural que no tiene que ver con las variables monetarias del sistema, no debería creer que puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero y solamente manejarse con una estrategia que mire las variables reales, ¿no? Digo, quiero esto que quería hacer como una especie de recordatorio, de homenaje a Olivera. Yo en realidad lo vi una sola vez en mi vida, en una charla que él dio, de una persona, además de una humildad intelectual notable, de una modestia realmente notable. Pero digo, quería hacer esto porque además quería comentar esto porque tiene que ver con lo que nos pasa en la Argentina. Tiene mucho que ver con lo que nos pasa hoy, digo, en la Argentina, a pesar de que ese párrafo es del año 1965. Y vamos entonces a la coyuntura. Terminamos con el homenaje a quien muchos le llamaban el maestro, otros les decían el negro, otros el flaco, y que fue sin lugar a duda el economista más importante que ha dado la Argentina. De hecho, formaba parte de la comisión que sugería premios Nobel, y de hecho 2 veces fue propuesto para premio Nobel. Bueno, más allá de mi visión a veces crítica de esto de los premios Nobel, ¿no? En economía. Bueno, pero entonces vamos al tema de la inflación. ¿Por qué terminé con eso? Porque está claro que el gobierno resueltamente piensa que la única forma, que el único objetivo de política económica es bajar la tasa de inflación con un plan de metas de inflación que lleva a cargo Sturzenegger, ¿no? Y parecería ser que ese es el único elemento que va tomando en cuenta, y esto también forma parte, creo yo, de la explicación de por qué no llegó nunca el segundo semestre del año pasado. Claro. Es decir, de hecho, ya hay sectores que se están recuperando, sí. Hay parte de la industria que se está recuperando. Hoy, cuando nosotros salgamos al aire, a las 22, se va a haber conocido el dato del estimador mensual de la actividad económica, que es la aproximación más cercana al Producto Bruto Interno, y es altamente probable que tengamos un resultado positivo, claro. Pero no nos olvidemos que es una tasa interanual que va a estar comparando con el año pasado, que fue un año malo. Pero digo, claramente ese objetivo de política antiinflacionaria, de naturaleza estrictamente monetaria, creo que olvida otras cosas, pero además es lo que explica que tengamos una tasa de interés tan alta. Mira, si uno hoy mira cuál es la inflación esperada por el relevamiento del Banco Central, o mira cuánto es la inflación esperada por el informe mensual que hace un instituto de la Universidad de Itela, está entre el 20 y el 22%. Ahora, si está entre el 20 y el 22%, ¿cómo se explica que la tasa de pase, que hoy de nuevo vamos a tener, cuando salgamos al aire, va a estar, ¿qué hizo el Banco Central con las tasas de interés? Del 26%. Bueno, ¿cómo puede ser que estemos en 26,25 ahora? Y no sé cuando salga al aire si no estaremos en 26,5, 27, no sé. Digo, esa tasa de interés tan alta, obviamente, puede quebrar las expectativas inflacionarias, la tasa de inflación viene descendiendo, pero no debería ser ese el único, y no lo es en ningún manual, el único objetivo de la política económica. Claro. Mientras tanto, todos nos alteramos por el tipo de cambio. Si hoy miramos el dólar como se ha recuperado, digamos, nosotros hemos hablado muchas veces del atraso cambiario, hoy ya estamos en promedio, comparado con el 15 de diciembre, que cuando se unificó el mercado cambiario, cuando asumió el presidente Macri, en realidad debemos estar unos 7 puntos abajo, hablando del tipo de cambio real multilateral, más o menos 7 puntos abajo. O sea, estamos, digamos, como que no está ya tan atrasado. Ahora, ¿cuál es el temor que cualquier persona en Argentina puede tener? Yo el otro día en una charla decía, salí de una oficina, fui a buscar el auto y el señor que cuida los autos, que siempre voy yo, le digo, bueno, ¿cuánto es? Me dice 15 pesos. Le digo, ¿no era 10? Y me dice, bueno, doctor, vio lo del dólar. Es decir, la sensibilidad de los agentes económicos en la Argentina, con prescindencia de su ubicación dentro del proceso productivo, es inmensa. Entonces el gobierno debería pensar, el gobierno tiene 2 instrumentos para quebrar expectativas cambiarias. Uno es la tasa de interés, que la está usando para la inflación y que obviamente es alta, y el otro es la intervención del central.
debe haber algún precio que debe tener en la cabeza Sturzenegger a partir del cual va a intervenir. Debe haber. Y tiene poder de fuego para hacerlo porque tiene 48.000 millones de dólares de reserva. Sí. Lo que sucede es que hasta el presente al gobierno no le parece tan mal que se recupere un poco el dólar. Así es. Eso entraña un riesgo. Yo digo, hay un corredor muy angosto. De un lado está el tipo de cambio atrasado. Del otro lado está el paso de la recuperación cambiaria a los precios. Y en ese camino va a seguir. Yo he dicho acá muchas veces que para mi gusto, en el mismo nivel que está el objetivo de estabilizar la economía, debería estar el de recuperar el nivel de actividad económica y garantizar, digamos, una mejor distribución del ingreso. Hasta ahora, el foco del gobierno está puesto solamente en uno de ellos. Vamos a ver si de acá, digamos, a las elecciones hay una modificación o no en esa mirada. Le queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Yo creo que vamos a seguir con estas volatilidades en el mercado cambiario. Sinceramente creo que va a ser así. Y además me parece que las expectativas y los temores por el dólar, que siempre están antes de una elección, este año han venido demasiado temprano. Alfredito, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos con nosotros el subcomisario Guillermo Gacés Carrillo. Ya volvemos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. El gobernador Juan Schiaretti y el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, inauguraron el edificio inteligente Bancor. Bienvenidos al futuro. Hoy día las autoridades del Banco Central nos han comunicado que nuestro Banco de Córdoba adquiere todas las calificaciones que requiere la regulación vigente. Vamos a emitir los 1.500 millones de pesos destinados a créditos hipotecarios para que las familias de Córdoba tengan más posibilidad de acceso a la vivienda. Bienvenido sea este nuevo edificio y el banco es de ustedes, queridos cordobeses. Una obra que será orgullo y patrimonio de toda la provincia. Nuevo edificio inteligente del Banco de Córdoba y tarjeta cordobesa. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. La 7ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín contó con la participación del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba en un espacio especial de cine social destinado a la proyección de cortometrajes que invitaron a reflexionar sobre la violencia de género. En simultáneo, se desarrollaron campañas de concientización sobre acoso callejero, navegación segura por Internet, adicciones y cuidados ambientales. Mario de Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Para usted no es ninguna novedad que en la policía de la provincia de Córdoba se robaron armas. Es la primera vez que públicamente va a hablar con un medio de comunicación el subcomisario Guillermo Gasser Carrillo, que fue segundo jefe de la división de armamentos de la policía de la provincia de Córdoba. Está imputado en la causa y es la primera vez que va a hablar y va a contar qué fue lo que ocurrió con eso. Subcomisario, gracias por venir. ¿Cómo le va? Primer dato, usted hizo dos declaraciones, una testimonial ante Amayusco y una ante la unidad fiscal. Así es, hice mi declaración como imputado ante el fiscal anticorrupción y luego por los dichos y por el tema de que el imputado tiene ciertos derechos, así como por ejemplo tiene derecho a mentir, entonces, para defender su postura, entonces eso lo dejó claro el fiscal Amayusco y por eso tuve que, para demostrar que realmente mis dichos eran ciertos y que yo no estaba dando falsos testimonios, tuve que hacer una denuncia después ante una unidad judicial. Y bueno, esa denuncia, dentro de idas y venidas, hoy en día se encuentra en la Fiscalía del doctor Matthew. En esa denuncia usted relata todo. Todo. ¿Tuvo alguna repercusión esa denuncia judicial dentro de la causa? No que yo sepa. En este momento sé que el doctor Matthew está haciendo una investigación. Debido al tenor de la denuncia, hoy en día mi familia y yo incluido tenemos protección por parte del personal de protección de testigos, lo cual fue dispuesto por el fiscal Matthew. ¿Cuántas armas se robaron? ¿Cuántas armas se robaron? Lo que yo le puedo decir es que en un principio logramos detectar que había 67 pistolas de estas Versas que no formaban, que ya no estaban dentro del lote y que habían sido de alguna forma sustraídas. ¿Estaban a su cargo? No. No. ¿Cómo llegó usted a la división de armamentos? ¿Lo pidió alguien o fue designado por la superioridad? Mire, yo, bueno, yo tengo otros encuentros o desencuentros, mejor dicho, con el poder y con la corrupción dentro de la policía. Yo apenas egresé como oficial ayudante, estuve prestando servicios en la división adicionales, en la división policía adicional, y en un momento se crea una oficina de investigación dentro de adicionales, que hoy en día está desmantelada, ya no existe, y tuve el privilegio, así entre comillas, de estar a cargo de esa área de la división, y estuve a cargo de la investigación del famoso caso de PEC. De ese y otros más, bueno, y ese fue el primer desencuentro, ¿no? Porque todos sabemos en qué terminó ese caso. Había responsables vinculados al poder y jefes que nunca fueron nombrados ni formaron parte de la causa. Nosotros como investigadores nunca declaramos ni nunca formamos parte del proceso. Y bueno, se terminó desmantelando esa área de la división. Luego me dieron el pase. En su informe usted dio a conocer quiénes eran los responsables. Sí, estaba más que claro. Eran los que firmaban para que se pudieran cobrar ese dinero, porque se haría todo por fuera del sistema, eran todas cuestiones manuscritas y bueno. ¿Recuerda quiénes eran los que firmaban?
Sí, pero es otro caso. Es otro caso. Es otro caso. Perfecto. El tema que después me dan el pase, me sacan de adicionales, me dan el pase, vuelvo a los patrulleros donde yo ya había prestado servicio anteriormente, pero ya mal señalado, ¿no? Como una persona problemática dentro de la institución. Sí. Bueno, pude revertir eso con esfuerzo, ¿no? Con un buen desempeño en mis funciones, pude revertir eso, pero bueno, tuve otro desencuentro, también en la parte del patrullaje policial, y eso hizo de que yo llegara un momento que me replanteara realmente si yo tenía que seguir cumpliendo la función siendo policía, porque uno entra, ¿no?, con ciertos ideales, con ciertos valores, y después, bueno, lamentablemente en el camino se va encontrando con situaciones que no tienen quizás nada que ver con eso, ¿no? ¿Hay mucha corrupción dentro de la policía? Sí. ¿Cuándo toma conocimiento de la falta de armas usted? Bueno, eso iba. Yo estuve un periodo que estuve afuera de la fuerza por una licencia médica, donde al final terminé decidiendo volver a la institución, y yo vuelvo al departamento de informática. ¿Sí? Empecé a trabajar ahí. Cuando yo llego a armamento, llego por una cuestión de necesidad institucional. Porque en armamento, hasta ese momento, todo desde el comienzo de la policía hasta el momento que yo arribo a la división, todo prácticamente se hacía en forma manuscrita. O sea, todo lo que eran los cargos, el stock, los inventarios, era todo manuscrito. Usted anotaba. Era todo escrito en libretas. Tenían cierto orden, sí, tenía cierta... Así que si una libreta se perdía... Se perdía todo. Se perdía todo. Sí. En realidad había una copia que estaba en la dependencia, donde cuando eran las armas, porque bueno, no quiero ser muy técnico porque sería... Correcto. Pero hay diferentes tipos de provisiones. Hay algunas provisiones que sí queda un registro en una dependencia, ¿sí? o en libros de la dependencia, y hay registro en armamento. Se tendrían que perder los dos. ¿Usted informatiza eso? Había un sistema informático en el momento que yo arribo, era un sistema muy viejo y con un montón de problemas que daba datos muy inconsistentes. Entonces, la gente que trabajaba en armamento había generado una desconfianza terrible a la cuestión de informatizar todo lo que ellos tenían. Entonces, bueno, primero se tuvo que vencer ese fantasma que fue bastante duro de pelear, y después, bueno, sí, empezó un proceso que tardó como 5 años más, yo creo que todavía no ha finalizado, en donde traté de que armamento tuviera un sistema donde no solamente se pudiera gestionar o pudiera dar respuestas a cuestiones básicas, sino que diera realmente cubriera las necesidades que necesita una dependencia de ese tipo. Hecho ese episodio, ¿cuándo toma conocimiento usted de la falta de armas? Bueno, mire, me da pie justo para poder responder de una forma para tratar de aclarar, porque voy a hacer acá una mención, le voy a agradecer realmente profundamente, porque es la primera vez, yo creo que tenemos todos los que formamos parte de esto del lado de la división de armamento, tenemos la oportunidad de que se conozca una voz que no haya sido la oficial, o que haya sido la que se ha querido dar a conocer. Yo he leído en varios lugares, he escuchado de que decían que armamento era un desastre, ¿no? Que tenían armas tiradas por todos lados, que no había control, y en realidad está un poco fuera de contexto, quizá con información incompleta. Lo que pasa es que hubo un cambio de titular en armamento, mediados de 2014 aproximadamente, hubo un cambio de titular de armamento, de jefe de armamento. Se va el comisario Valquinta, que asciende a comisario inspector, y viene el comisario Vaca. En ese momento se decide de la dirección de logística, estaba el mayor Nieto y en ese entonces comisario inspector Zambrano, que después se hizo cargo y fue mayor director de logística, toman la decisión de que se haga un control de inventario total. De todo, absolutamente todo. Arma, munición, elementos de defensa.
Usted imagínese de que no es lo mismo un documento público, un expediente, un documento público, que la cuestión esta de armas, municiones. Las armas, por más que pasen más de 10 años, no se destruyen. ¿Sí? O sea, sí se pueden destruir, pero se necesita un acto oficial de una autoridad superior a la policial, ¿sí? Para poder decidir destruir ciertos elementos. Que no es normal, no es típico. Entonces, en armamento teníamos desde sable de caballería, desde el comienzo del que se creó, estamos hablando de 1860 aproximadamente, se creó la policía, hasta la actualidad. Las cosas que estaban en desuso, las cosas que se tenían que proveer, la cartuchería también de toda la policía, porque armamento era división en ese momento, hoy en día departamento, a raíz de esta problemática. Yo ya había pedido en varias oportunidades que se elevara la categoría de la división, porque era demasiado lo que se tenía que afrontar. Cuando usted hace, ahí encuentran el... Yo le quería contar esto, la situación en la que estamos. Se pide el inventario, 11 efectivos solamente teníamos en ese momento dividido en 2 turnos en armamento, se pide un inventario total, sin espacio, sin gente para poder trabajar. Entonces se empieza a hacer un inventario, pero esas armas que encuentran tiradas, o no eran tiradas, sino que estaban en el piso y acomodadas porque tuvieron que sacar de un montón de cajones para tratar de inventariar. En el medio de ese inventario que se piden, llegan las famosas provisiones a los CAPS, porque por una cuestión política se estaban inaugurando nuevas sedes para los CAPS. Entonces, por orden del jefe de policía, en ese momento el general Suárez, se ordena armamento de que se vayan a los diferentes lugares donde se estaban haciendo los CAP, porque se iban a hacer una filmación, se iba a presentar la inauguración de esas dependencias, y armamento tenía que cambiarle las armas nuevas por armas nuevas a todas las compañías de los CAPs que que estaban inaugurando. Cuestión de que yo me niego rotundamente por un montón de cuestiones que tenían que ver con medidas de seguridad, tenían que ver con el que estábamos en pleno inventario y teníamos armas dispersas por toda la dependencia. La idea era que fuera prácticamente todo el personal de la división a hacer esa tarea, iba a quedar solamente un efectivo en la dependencia. De todas formas, al comisario Vaca, es como todo, ¿no? Como todo en la faz pública. Una cosa el jefe y otra cosa el segundo jefe, ¿no? Una cosa el intendente y el vice, el gobernador y el vice. Entonces yo no tenía acceso a muchas cuestiones y no tenía llegada tampoco a muchos estamentos. Al comisario Vaca le ordena, al jefe de policía no escucha razones y tenemos que salir a hacer todas las provisiones a los CAPs. En medio de todas estas provisiones que estábamos haciendo, nos llega un oficio en donde se secuestraba una de estas versas. De estas versas nuevas, que nosotros mismo modelo que nosotros estábamos proveyendo al personal en ese momento. No es que eran las únicas versas de ese modelo que estaba en la policía, ya habíamos provisto anteriormente otras armas del mismo modelo, y como no es algo fuera de lo normal de que nos llegue un oficio de armamento sobre el pedido de que informáramos sobre los datos del policía que portaba el arma y que ahora había sido secuestrada en manos de un civil, no es fuera de lo normal. Entonces empezamos a realizar las consultas para poder responder el oficio. Y en ese momento es que nosotros nos percatamos de que esa pistola, según los registros, no estaba provista, no estaba provista y estaba en los depósitos de armamento. Se hizo una búsqueda en los depósitos y la pistola no apareció. Al principio se creyó que era un error administrativo, porque hubo muchas falencias en la cuestión de al tener que cumplir esta orden, que a mí me pareció muy desacertada, de llevar a la gente de armamento y ir con 300, 400 pistolas, venir, ir de acá para allá para proveer ¿Es normal a los eso? CAPs. No, nunca fue normal. Nunca fue normal. No, la primera vez que se hizo. La única oportunidad donde armamento se movilizaba... ¿Usted cree que eso se hizo para encubrir de alguna manera la desaparición de esas armas? Y es posible. ¿Quién se las llevó las armas? Ojalá le pudiera ¿Cómo responder. y quiénes se las llevaron? Ojalá le pudiera responder esa pregunta. ¿Fueron policías?
Mire, hay dos líneas de investigación que sigue el fiscal Amayusco, sí, ¿no? Son dos líneas sorprendentemente contradictorias, pero por lo que yo no he tenido, yo no he podido tener mucho acceso al expediente, ¿no? Y a toda la investigación, sí, solamente lo que me pueden contar los abogados que a mí me han representado, pero son dos líneas que apuntan a dos cosas totalmente distintas y contradictorias. Una es lo primero, que lo que yo creo que es lo que nos quisieron hacer creer, que fue de que las pistolas habían sido sustraídas en una provisión, cuando en estas provisiones que llevábamos todas estas pistolas para ver un CAP. ¿Alguien se quedó con las pistolas? Específicamente el CAP 4, no. Específicamente en el CAP 4, que fue lo que sale en Clarín, ¿no? Que fue la primera noticia, decían de que un delincuente de una villa aledaña al sector donde estaba la base del CAP 4, había entrado de alguna forma a la camioneta que había llevado la policía y se había robado todas las pistolas, ¿sí? Esa es una versión, y que lo que según a mí me han confirmado de que el delincuente es real, y que es más, se hizo después, cuando yo empiezo a hacer mi tarea investigativa con el sistema, con los inventarios, y yo empiezo a detectar un montón de cosas que me empezaban a tirar abajo pero hasta ese momento lo único que había era eso, que las pistolas habían sido robadas. ¿Cuál es la segunda? Y la segunda es que policías desde la base de armamento se fueron llevando las pistolas, aparentemente en un trabajo hormiga, se fueron llevando las pistolas, y que esas pistolas querían después vendérselas a personal retirado como pistolas nuevas, y es justamente por eso que las pistolas están en sus cajas, no le han adulterado la numeración, porque la idea era venderlas a un precio un poquito más bajo de lo que estaba en el mercado y vendérselas a personal retirado. Es decir, concretamente, usted supone que las que robaron fueron policías. Según los datos de la investigación que yo hice, que lamentablemente no me dejaron concluir, porque en el medio de cuando yo empiezo a tratar de ver, pero ¿qué pasa? Las pistolas que se roban son pistolas, si bien son nuevas, son muy buenas armas, son de industria nacional. Sí. ¿Sí? Es una buena marca, Versa, pero la policía de la provincia cuenta con ciertas pistolas que son bastante más caras, porque son importadas y son pistolas de primer nivel. Entonces, en un momento cuando estábamos haciendo la investigación, y me llama la atención que se robaron esas pistolas y no las otras que cuestan 4 o 5 veces. Cuando yo quiero hacer esa investigación es cuando me llega a mí el pase a exposiciones. ¿Para usted hay una relación entre los policías, la delincuencia y las armas? Sí. ¿Totalmente? O por lo menos, si es esta línea de investigación la real, que aparentemente Amayusco, según tengo entendido, es donde más ha reafirmado que es la más posible, porque los datos arrojan que realmente hubo armas que se llevaron de la base de armamento, según la investigación que yo pude hacer, informé. Entonces, la cuestión es que cuando yo informo, a los pocos días de que yo informo la novedad de que a mí me estaban diciendo de algo, los datos estaban diciendo de que aparentemente no había sido en la base de un CAP, sino desde la base de armamento, se armó toda una estrategia, gente allegada al mayor Zambrano, arman una estrategia y vienen a armamento y nos dicen que ellos tenían contacto con los delincuentes que habían robado las armas y que pedían plata a cambio para recuperar unas 20, 25 pistolas. Y querían, bueno, que la gente de armamento juntara plata para pagar y después, bueno, resarcir el daño de alguna manera. Sí, de alguna manera, medianamente. Después lo cambiaron y querían armas viejas en vez de plata. En teoría estaba, según Tornavaca, estaba autorizado esto por la superioridad. La gente de armamento se negó rotundamente y bueno, y eso no sucedió. Pero aparentemente había una relación. ¿Usted le comunicó a los superiores esto? Por supuesto. ¿Qué le dijeron?
Y esto tuvo varias etapas, ¿no? Porque al principio... ¿A quién se lo comunicó? Nosotros comunicamos a nuestro superior inmediato, que era el director de logística, que era Zambrano. Zambrano, perfecto. Sí, y Zambrano informa a la superioridad. Zambrano informó o trató de ocultar lo ocurrido. Se informó. Se informó. Informó al jefe de policía, por lo que tengo entendido. Lo que él nos dice es eso, que él informa al jefe de policía. Y en ese momento, cuando nosotros detectamos el faltante de todo este lote, porque ya era un lote de pistolas, eran 67 pistolas en ese momento que logramos detectar que faltaban. Y cuando se informa eso, vino Zambrano y por orden del jefe de policía, en ese momento, nos juntó a todo el personal de armamento y nos dio orden explícita de que no podíamos hacer ningún tipo de acto judicial, ningún tipo de, ni siquiera hablar del tema, porque por el momento político que se vivía en ese momento. ¿Cuál era el momento político? ¿Se acuerda? Pero estábamos en plena campaña electoral, doble campaña, porque una era para la gobernación y la otra era para la presidencia. Ahí quería llegar. ¿Es cierto que cuando ustedes lo citaban le hacían desarmar los celulares? Sí. Cuando nos reunían para darnos directivas o nuevas o para reafirmar directivas para protegerse, ¿no? De que no fueran grabados, nos hacían... Digo, es decir, en ese momento particular el ministro de Seguridad sabía esto. Según tengo entendido, sí, y según me han comentado, justamente Sayek se va cuando se entera de esto, del faltante del arma. Se va, bien. Si sabía el ministro de Seguridad, lo sabía el gobernador de la provincia, obvio. Y yo le digo que había muchas personas más que sabían. ¿Por ejemplo? Gente del ámbito judicial. ¿Por ejemplo? Antes de que Clarín publique este primer dato, ¿no? Esta primera información, la justicia ya sabía. ¿Quién de la justicia? La fiscalía que nos había mandado los oficios por el secuestro de las primeras armas, ellos ya sabían... ¿Quién estaba al frente de esa fiscalía? No recuerdo el nombre del fiscal en este momento. No recuerdo. ¿Hubo comunicación entre el gobernador de la provincia y el jefe de policía? Según nos manifestó don Zambrano, sí. Más, él nos dice que él vio personalmente el celular del jefe de policía, donde de la Sota le mandaba un mensaje que decía que solucionara sí o sí el tema de las armas. Y esto fue antes, ¿no? de que saliera la nota en Clarín. Usted tuvo un abogado anterior, ¿no? Pisicari. Sí, Federico Pisicari. ¿Tenía algún vínculo con la policía del gobernador? No entendí la pregunta. Si el gobernador tiene vínculo con la policía... No. Si Pisicari tenía algún vínculo con la policía y el gobernador. Y mire, hay muchas cosas que no cierran, hay muchos convenios, hay muchos acuerdos, ¿sí? Que se hicieron entre Pisicari y el gobernador y la justicia, mucha gente que quedó afuera de la investigación, que quizá todos los indicios y todo el sentido común indicaría de que tendrían que sí o sí formar parte de la investigación. No se llamó a personas que tenían conocimiento y que formaban parte, un montón de cuestiones. La denuncia que yo hago, yo la hago mientras estoy detenido. Yo estuve detenido en Bower y mientras yo estoy detenido hago la denuncia. Esa denuncia, hasta que yo hoy en día no estoy con el doctor, representado por el doctor Nagy, hasta hoy en día esa denuncia no se había movilizado. Es decir, que en el orden de la responsabilidad usted admite el jefe de departamento, el jefe de policía, el ministro de Seguridad y el gobernador de la provincia. Y por lo menos lo que yo tengo entendido, no tengo yo cómo poder confirmar o cómo probar, ¿no? lo que usted me está diciendo, pero según lo vivido y según todo lo que se ha hablado y que ha salido de la luz, el tema de mi pase a la división exposiciones es una cosa muy política. Yo, como no quiero ser muy técnico, pero yo como su comisario, si bien soy un oficial jefe, yo no tenía la jerarquía para poder hacerme cargo
de la división exposiciones. Tenía que ser un comisario. Claro. Es más, había un comisario que sí estaba a cargo de esa división y lo tuvieron que sacar para mandarme a mí a esa división. Me interesa esto en relación a, digamos, el encubrimiento que ha habido detrás de todo esto. Es que la única forma de que eso suceda, don Fonseca, la única forma de que eso suceda es con una orden del jefe de policía. Es con una orden del jefe de policía. Y ese jefe de policía responde al ministro de Seguridad. Responde al ministro y el ministro al gobernador. Es decir, que no, en la cadena de complicidades no se puede descartar eso. Y no. ¿Lo amenazaron? ¿Lo apretaron? Bueno, tengo la denuncia justamente realizada. Hubo un hecho muy grave. Cuando yo voy a exposiciones, yo tenía que cumplir un rol. O sea, no es que yo voy a exposiciones porque sí, o porque me quisieron sacar del armamento. Quizá fue una doble jugada, porque yo estaba quizás destapando un montón de cosas. Todo lo que yo hago desde que llego a armamento hasta que me voy fue una cuestión de regularizar registros, de acercarnos cada vez más a detectar problemas en la división. Entonces, bueno, quizás fue una doble jugada, ¿no? Me sacan de armamento y me mandan a exposiciones. Y me mandan a exposiciones con una finalidad. Había algo en sombras. Que no hable. No que no hable, sino que yo haga algo. Que haga algo que era que mientras fueran apareciendo las pistolas, no sé si... Sí. Mientras fueron apareciendo las pistolas, que de exposiciones se diera un número de exposición, de que eso iba a ser coordinado con otro departamento que era medicina laboral para sacar el nombre de un retirado. En armamento le iban a asignar el arma al retirado y de esa forma se iba a informar de que el retirado había perdido la pistola y se iba a tapar de cómo habían pasado las cosas. Cosas de que yo nunca hice. Y bueno, llegó un momento en el medio de todo esto en donde quizá el peor episodio que tuve que vivir en todo esto, que fue el intento de secuestro de mi hija. Intentaron secuestrar a su hija. Sí. Y todavía no podemos corroborar si fue un móvil policial o un remis. Porque la policía tiene taxis y remis que usan para hacer investigación y bueno, un remis... Una sola pregunta final, una respuesta muy sintética. Sí. En el mismo lugar fue el episodio de diciembre de 2003, ¿no? No le entiendo. Ahí en el mismo lugar donde está el departamento. ¿De qué episodio me habla? Del episodio de 2003, de diciembre de 2003. Yo llevo armamento No, le digo el lugar físico. Ah, si estaba de la división en el mismo lugar. Sí. Sí, la división... ¿Se puede relacionar el tema? No le puedo decir porque como yo no tengo conocimiento de las cosas que pasaban antes de que yo arribe a la división, pero... Pero me interesa, sí, fundamentalmente aclarar esto, es decir, la cadena de complicidades. ¿Usted considera que en esa cadena de complicidades, tanto su jefe de departamento, como el jefe de policía, como el ministro de Seguridad y el gobernador de la provincia, no podían desconocerlos? Lo que pasa es que yo la verdad que me sorprendo, si bien ahora entiendo muchas cosas que en su momento no entendía, ¿no? Pero no entiendo cómo todo el sector periodístico, ¿no? Nunca cuestionó absolutamente nada, porque de que el gobernador defienda de la forma inaudita que defendió al general Suárez, hasta diciendo de que él no tenía por qué saber lo que pasaba en su propia casa. Por ejemplo, el tema del factor, el nivel, la sensación política que reinaba en torno a todo esto por la cuestión de las elecciones. Nunca fue marco, nunca fue tema de discusión, ¿sí? en la cuestión o relacionada con la cuestión de la ejecución de las armas. Es más, le voy a dar un dato. Las armas fue solamente una parte de las cosas que desaparecieron de toda la área logística de la policía. Desaparecieron muchísimas más cosas. Por ejemplo, cíteme 3 o 4. Me hace acordar de un artículo en La Voz del Interior que hablaba de las armas, ¿no? Y en un momento al final, no me acuerdo, el periodista decía, lo único que falta es que nos digan de que se robaron móviles. ¿Se robaron móviles? Gracias, subcomisario, muy amable. No, por favor. Cuando regresemos hablamos con el doctor Miguel Ortiz Pellegrini.
Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. IMIX, Droguería Oncológica. Seguimos transformando la ciudad con obras. Sumamos nuevos tramos a la red cloacal que beneficia a más de 250.000 vecinos de 30 barrios de la ciudad. Estamos haciendo la mayor inversión histórica, con más de 200 frentes de obras de cloacas, pavimento, luminarias LED, desagües y viviendas en los barrios. En las zonas de obra, es vital que respetemos la señalización y transitemos con precaución y paciencia. Obras que transforman, barrios que cambian. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Huecara del Interior, acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Bien, yo le invité para hablar de política, pero fue un actor ponderable dentro de este tema, el doctor Miguel Ortiz Pellegrini, así que le voy a pedir, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Le voy a pedir una opinión de lo que acaba de escuchar. A mí no me extraña para nada, porque desde que asumió Suárez a la jefatura de la provincia, bueno, pudrió todo. Durante todo ese periodo yo estuve diciendo, este es el peor, el más inútil de los jefes que hemos tenido en la historia de la policía, pero además corrupto. Pero no solo hizo esto, insultaba a los periodistas, no cumplía las órdenes judiciales, desataba las internas y echaba a la gente que lo miraba mal. Es decir, fue una desgracia que tuvo la policía y bueno, así quedó. Después que se fue este huracán de desgracia que hubo, bueno, quedó este andrajo que está tratando de mejorarse, ¿no? Es decir, pasamos, ¿se acuerda que hablaba por todos lados? Sí. Bueno, pasamos a otro que es mudo, por las dudas para no errarle, no habla nada. No habla nada. Claro. Pero eso me sorprende, ¿le sorprende la relación de la cadena de complicidad que establecía el subcomisario? El tema sería para decirle que la policía en sí es inmanejable, pero mucho más cuando se tiene un jefe de la talla de este delincuente que estaba allí, digamos, usted sabe que tiene varios procesos. Sí. Bueno, y después se manejaba de esa forma. Acuérdese que como patrón de estancia, si usted le hablaba mal, venía y lo retaba y hasta uno amenazó periodistas. Lo amenazaba al periodista, ¿no es cierto? Esto nos da la idea de lo que era este tipo. Mire, yo tuve en ese tiempo varios juicios civiles, digamos, problemas que tenía distinto personal, y mandaban a hacer que le restituyeran a estos policías el pago de los sueldos, y se negaba a cumplir las órdenes judiciales porque no le gustaba. Así directamente. En una de esas causas, había un juez importante, yo pedí que lo sancionaran y cobramos solamente de multas a la policía más de 150.000 pesos. Porque este señor se negaba porque no le gustaba cubrir las órdenes judiciales.
En Sí, su pero momento... Lo importante de esto es que tanto Saíez como el gobernador de la provincia no desconocieron esto. Yo, mire, alguna vez conversé con esto informalmente con el ministro y le dije, ¿por qué no echan a este tipo que es un desastre? Ya estaba casi al final del mandato de la Sota. Dice, bueno, no, pero como la policía viene tan mal y después de todo lo que ha pasado, ha habido tantos jefes, que bueno, que termine y se vaya. ¿Cómo fue, no? Terminó y se fue, se asumió Schiaretti y se fue al fondo de un agujero negro. Si lo investigan, ese es otro drama, si lo investigan, porque usted conoce que en Córdoba nadie investiga. Nadie investiga. Es más, tenemos un agujero negro donde no solo no se investiga, sino que se pierden las cosas en ese agujero. Bueno, si tuviéramos fiscales en serio que se ocupan de este tema, bueno, usted se ve esto que denunciado este muchacho y varias cosas más, asombrarían a los cordobeses, ¿no? Bueno, doctor, cuénteme, ¿qué va a hacer de política? ¿Qué va a hacer como precandidato? Bueno, mire, en realidad como diputado venimos hablando de estas cosas. A mí me gusta la cuestión de la justicia, la seguridad, así que en ese tema. Y estoy pensando estamos pensando desde el GEN, que bueno, que Córdoba lleva 20 años con un gobierno, y tenemos otro que viene en la municipalidad, que son bastante parecidos, casi diría que son lo mismo. Y que es hora de cambiar, pero no un cambio verdadero. Uno habla de un cambio, otro el cambio verdadero. Bueno, nosotros planteamos dos ejes centrales. Uno, basta de corrupción, sí a los gobiernos decentes, para lo cual lo primero que hay que hacer es que borrar ese fuero llamado anticorrupción, porque, digo, es un agujero negro. Y segundo, no ajuste y hagamos las cosas con equidad. ¿Les ha resultado más fácil, le va a resultar más fácil la campaña no estando de la Sota cerca de Massa? Bueno, nosotros nos opusimos dentro del GEN a ningún tipo de acuerdo en este aspecto, hasta el punto que el GEN va solito. Es decir, vamos a debutar como partido solo en esta primera elección, es decir, va a ser nuestro bautismo en el GEN, pese que yo soy un antiguo, pero el GEN debuta. Sí. Y bueno, no vamos con el sector Massa, primero porque no tiene un partido organizado y segundo porque de la Sota, bueno, no representaría lo que nosotros creemos que debe ser para aliarse, ¿no? Al contrario, representa lo que hay que cambiar en Córdoba de una vez por todas. Ustedes concretamente, doctor, responden directamente a Margarita Stolbizer. Sí, sí. El partido GEN es el partido de Margarita y nosotros seguimos esa orientación. ¿Viene Margarita a Córdoba? Viene el lunes. Recién antes de llegar acá nos estaba hablando que el lunes próximo está en Córdoba. Doctor, lo voy a invitar en una próxima oportunidad para hablar más concretamente de esto. Le pido 1000 disculpas, se me fue el programa charlando con el subcomisario. Es una falta de respeto hacia usted. Muchas gracias. Así que en la próxima oportunidad vamos a poder dialogar mucho más. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tenga muy buenas noches. Auspiciaron Al Fin y Al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús, lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca.